Estamos en el capítulo 3 de Mateo. Les voy a leer de la Reina Valera, pero con un poquito de cambio para que todos puedan entender. Mateo 3, la palabra del Señor dice: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinturón de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: ¡Generación de víboras! ¿Quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento, y no piensen decir dentro de ustedes mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad les bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él les bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Señor bendiga su palabra. Juan el Bautista llegó a un río en un lugar desértico. ¿Quién era Juan el Bautista? La Biblia nos habla bastante acerca de Juan el Bautista. Tal vez no en este pasaje. Hay otro libro que nos da mucho más detalle y es el libro de Lucas. Lucas el capítulo 3, para los que gusten tomar nota, leerlo en su casa, nos da bastante detalle de quién era Juan el Bautista. Juan el Bautista es el último de los profetas bajo el antiguo pacto o el antiguo testamento. Y la Biblia también nos dice que su papá fue un sacerdote. Y nos da tanto detalle la Biblia de cómo su mamá había pasado la menopausia, ya no podía tener hijos, ya estaba de edad avanzada, dice la Biblia, pero se embarazó. Elizabeth se llamaba la mamá de Juan, era prima de María, permitió que ella se embarazara y ahí nació Juan el Bautista. Él fue lleno del Espíritu Santo de Dios desde el vientre de su madre. Y su madre también recibió ese toque del Espíritu Santo y profetizó acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia nos dice también que Juan el Bautista era nada más 6 meses mayor que nuestro Señor Jesús. Hasta ese detalle tenemos, imagínense, bastante información. También nos dice cómo se vestía. ¿Por qué era importante describir que Juan el Bautista se vestía con piel de camello y con un cinturón de cuero de un animal? ¿Por qué era importante describirnos incluso de qué se alimentaba? Se alimentaba de langostas y de miel silvestre.
La langosta es un insecto bastante grande y la Biblia considera estos dos alimentos alimentos puros. En el libro de Lucas incluso dice, él no puede tocar ninguna bebida alcohólica y tampoco se puede cortar el pelo. Entonces imagínense la apariencia de Juan el Bautista. ¿Ustedes pensarían que Juan el Bautista estaba vestido a la moda de aquel tiempo? No, no era la moda. Esa definitivamente no era la moda. En aquel tiempo tenían vestidos, túnicas de lino, se cubrían bastante. Él tampoco iba a comer a restaurantes, mucho menos a restaurantes caros. Él comía alimentos silvestres que Dios consideraba puros, como la langosta y la miel silvestre. Y yo siempre me he sentido como ese tipo de persona que siempre va contra la corriente. Yo no me fijo en modas, yo no me fijo en cuál es el mejor carro que yo puedo comprarme. Ustedes han visto mi carrito, que es chiquito, pero me encanta porque entra en cualquier lugar y quema poca gasolina. Pero yo quiero preguntarles esto, ¿estarías tú, mi hermano, mi hermana, dispuesto o dispuesta a vivir de una manera diferente? No siguiendo las modas, no siguiendo cuál es el carro mejor que puedo comprar, sin pensar, esta es la mejor tele que puedo comprar. Vivir de una manera diferente. Quiero preguntarle, hermano, hermana, ¿cuánto influye el qué dirán para comprar mis zapatos? ¿Para comprarme ropa, o para comprarme un carro, o comprarme una casa? Es importante para nosotros que aún en nuestra manera de vestir, en nuestra manera de comer, en el carro que usamos, donde vivimos y todo, preguntémosle a Dios si eso es importante o si de la manera que Él quiere que lo hagamos. A veces por estar diciendo a la moda, wow, en los gastos que nos metemos, por manejar el mejor carro, el carro del año, en las deudas que nos metemos. Pero para Dios esas cosas no cuentan. Tal vez hay otras cosas en las que podríamos gastar. Quiero que pensemos en un momento también en el tipo de personas a las que Juan hablaba. La Biblia dice en el verso 5, salían a Juan, a buscarlo, a Juan el Bautista, desde Jerusalén, desde Judea y de todas las provincias alrededor del Jordán. En aquellos tiempos, hermanos, no habían carros. La gente no tenía ni siquiera caballos, los caballos eran para el ejército. La gente iba a pie a buscar a Juan el Bautista. Y caminaban varias horas bajo aquel sol, o tal vez en algunos días de frío, no sé, buscando a Juan para escuchar su mensaje. Hermanos, estas personas se sacrificaban. ¿Y saben qué? No era Juan que iba donde ellos, sino que la gente venía donde Juan. El mensaje que tenemos hoy en día, tratamos siempre de hablar de nuestro Señor Jesucristo, y es triste pensar que muchas veces las iglesias están vaciándose. Mire, abrimos un horario, abrimos la iglesia un cierto tiempo, y ¿quién quiere escuchar el mensaje de Dios? Esto no lo digo a los que están presentes. Pero ¿quién va a buscar palabra de Dios sin haber sido adulterada, ni cambiada, ni manipulada? Oremos para que el Señor traiga a su casa a las personas que estén verdaderamente buscando palabra de Dios, que puede cambiar las vidas. Hablando de esta palabra de Dios, vamos a ver el mensaje que tenía Juan el Bautista. Y la primera cosa que vemos, hermanos, cuando Juan el Bautista estaba predicando, dice, arrepiéntanse. Arrepiéntanse. ¿Qué quiere decir arrepentimiento? Un momento en el que tú te detienes a pensar. Aquí entra el razonamiento. Uno piensa lo mal que está haciendo y toma una decisión y dice, no más, hasta aquí llegó. Y uno determina
que lo mal que está haciendo no lo va a hacer más. Y más bien voy a buscar enmendar el mal que he hecho. Arrepentimiento toma que uno razone, que lo piense, que lo considere. Para eso Dios nos ha dado estos hermosos cerebros. Todos somos inteligentes aquí. Todos podemos pensar. Y debemos detenernos por un momento y pensar, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo que no le complace a Dios? ¿Qué estoy haciendo que está ofendiendo o hiriendo a mis seres amados? Y dejar de hacerlo. Voy a determinar no más. No más. Más bien ahora quiero vivir para Dios. Voy a cambiar de dirección. Voy a hacer un giro en mi vida. Eso es el arrepentimiento. Y a eso es que les llamó Juan el Bautista. Arrepiéntanse. Hermanos, Jesucristo mismo predicó el arrepentimiento. Hoy en día hay personas que incluso dentro de la iglesia dicen, no es necesario arrepentirse, ya Dios nos ha perdonado los pecados. Les digo, mis hermanos, mis hermanas, ese es un racionamiento muy equivocado y les voy a decir por qué. Si yo le ofendo a usted, mi hermano, mi hermana, tal vez con una palabra que digo o con una actitud mala que ustedes ven en mí. Y usted viene y me dice, pastora, el otro día usted dijo tal o cual otra cosa y pues eso para mí es ofensivo. ¿Cuál debe ser mi respuesta? Ni modo pues, ¿qué me importa? ¿Está bien eso? No. Si yo le ofendo a mi esposo, que es la persona que más amo en esta tierra, según a mi hijita, me voy a quedar callada y decir, ni modo que se aguante, pues, así soy. ¿Ah? ¿Está bien? No. Exacto, no está bien. No está bien. Yo voy donde mi esposo, hay veces que él me dice, Luisita, me tienes que pedir perdón. ¿Y qué he hecho? ¿Qué he dicho? Por favor, dime. Y cuando él me hace notar, o yo ya me he dado cuenta que me he portado mal o he hecho algo malo, yo voy y le digo, Raúl, mi amor, perdóname, por favor. Esto es una relación con un ser humano con el que yo quiero estar bien. ¿Cuánto más con nuestro Dios Todopoderoso debemos de tener esa actitud de arrepentimiento, esa actitud de pedir perdón? Así que esa mentira de que no debe de arrepentirse, perdónenme, pero échenlo a la basura, porque eso es lo que es. Si alguien viene donde usted y le dice, no, el arrepentimiento es para los judíos, perdónenme, se equivocaron. Todos nosotros necesitamos arrepentirnos. Es por eso que Jesucristo mismo predicó el arrepentimiento, cambiar nuestra manera de pensar. Y el arrepentimiento es una parte muy importante para que usted pueda entrar al reino de los cielos. Lo más importante es la fe. Fe en Jesucristo. Creer que Jesucristo, la muerte de Jesucristo es lo que lo libra de la muerte y del pecado. Pero para eso tiene que arrepentirse. Tiene que arrepentirse. Así que el arrepentimiento es muy importante en nuestra vida cristiana, en nuestras relaciones diarias con los seres amados y con toda persona, hermanos. Hermanos, ¿quién me puede decir qué es el reino de los cielos? Porque esto es lo que predicaba Juan el Bautista. Él estaba hablando del reino de Dios que se había acercado. ¿Qué es el reino de los cielos? Para pensar en un reino, debemos de pensar en un reino. Y en el reino de los cielos, Jesús es Rey de reyes y Señor de señores. Y en este reino, para nosotros ser parte de este reino, nosotros tenemos que ser siervos de este rey. Yo no puedo ser reina, hacer lo que yo quiero, decidir como las cosas como a mí me den la gana y pretender que todavía estoy bajo el poder y el señorío de Jesucristo. Perdónenme, nos equivocamos grandemente.
para que el reino de Dios sea efectivo en nuestras vidas, debemos de reconocer a Jesucristo como Rey en nuestras vidas, en todas las decisiones que tomamos en nuestras vidas. A Dios le importa aún las pequeñas decisiones que usted debe de tomar en su vida. Cuánto más le importan las decisiones grandes de nuestra vida. Él quiere ser parte de tu vida diaria, aún en las decisiones que tú tomes, porque para Él cuenta. Cuenta para ti, cuenta también para Dios. Y en este reino, donde Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores, tú eres un siervo, tú eres una sierva. No eres la reina, no eres el rey, eres siervo y sierva que está sometido bajo el poder, el señorío, la autoridad de Cristo Jesús. No más la tuya, no más, porque te vas a meter en problemas. Hermanos, este reino de Dios se manifestó desde que Jesucristo nació en esta tierra. Y este reino está entre nosotros, aquí en la iglesia, porque donde están 2 o 3 reunidos, ahí está Jesús, ahí está presente el reino de los cielos. Y este reino se va a manifestar en su totalidad cuando Cristo venga a establecer su autoridad en esta tierra. Y nosotros seremos parte de este reino si continuamos confiando en Jesucristo y continuamos reconociéndolo como la autoridad total en nuestras vidas. Para ser parte de este reino también debe haber confesión de pecados. Y esto no se trata de que Raúl venga y me confiese sus pecados a mí, o ustedes vengan que porque yo soy la pastora, ustedes me confiesen sus pecados a mí. A veces sí es necesario, a veces sí ayuda, pero la confesión de pecados quiere decir que usted se presenta delante de Dios, le confiesa los pecados, le pide incluso a Él que le recuerde los pecados que debe de confesar delante de Él. Y hermanos, ahí no se queda todo. Porque ¿sabe qué? Los pecados no son para ocultarlos. Los pecados no son para esconderlos. Los pecados tampoco se deben de disfrazar, ni mucho menos disimular. Ahí es donde caemos en hipocresía. Hermanos, si hiciéramos una lista de nuestros pecados, si pecáramos y los confesáramos, pidiéramos perdón una y otra vez, pidiendo perdón por el mismo pecado, ¿qué quiere decir eso? No nos hemos arrepentido, nos estamos haciendo la burla, no estamos tomando las cosas en serio. Es vergonzoso presentarse delante de Dios y pedir perdón por el mismo pecado sin tener la intención de arrepentirnos, de cambiar. La clave aquí es que debemos de arrepentirnos, cambiar nuestra manera de pensar. El arrepentimiento es esencial para el perdón de pecados. Debemos de decidir cambiar incluso nuestra manera de pensar. Hermanos, también la palabra de Dios nos dice que Juan el Bautista, cuando predicaba, decía: preparen el camino del Señor. ¿Qué implica preparar el camino? ¿Qué quiere decir esto de preparar el camino del Señor? Yo les voy a contar que cuando yo era muy chiquita, el rey de España llegó a Bolivia. Y unos años más tarde, el Papa Juan XXIII, el Papa turista, llegó también a Bolivia. Y miren lo que nos hicieron hacer. Nos hicieron arreglar la fachada de nuestras casas, hasta el caminito para nuestra casa, todo el camino por donde iba a pasar el Papa. Tenía que estar todas las calles bien limpiecitas. La alcaldía vino, arregló, limpió, pero los ciudadanos teníamos que limpiar, pintar nuestras paredes de blanquito, en fin. Y ese año nos perdonaron los impuestos. Preparar el camino para el Papa,
camino para el rey de España, cuánto más importante es preparar el camino del Señor. O sea, en nuestras vidas, quitemos todo lo que pueda ser un tropiezo, quitemos todo lo que se ve feo en nuestras vidas, quitemos toda esa inmundicia de nuestras vidas, preparemos en cada una de nuestras vidas el camino para que cuando Cristo venga, encuentre un caminito bien preparadito, bien lisito, bien lindo, y podamos oír su voz e irnos con Él. Cristo viene, hermanos, debemos prepararnos. También Juan el Bautista dijo, el hacha está puesta a la raíz de los árboles, aquellos árboles que no den buen fruto. Hay mal fruto. ¿A quién le gusta comer un fruto que no es bueno? Nadie. ¿Y pensamos que Dios va a aceptar un mal fruto? No, mis hermanos, mis hermanas, de ninguna manera. Este árbol que no da buen fruto será cortado y después será echado al fuego. Estas son palabras de juicio. En otra parte de este pasaje, en el verso 12, también nos da otras palabras de juicio. Y nos dice, la paja va a ser separada del grano, del trigo. Y esa paja, después que ha sido separada del trigo, va a ser echada al fuego. También palabras de juicio. Y dice, ese fuego nunca se apagará. Hermanos, la verdad es que Dios está esperando que cada uno de nosotros demos buen fruto. ¿Cuál es ese fruto? Compartir la palabra. Parte de ese testimonio es que en usted, mi hermano, mi hermana, se vea que hay amor. Que en su vida se vea que hay paz. Que en su vida se note que hay gozo a pesar de los problemas. Que en su vida se note que usted es una persona amable, cordial, gentil. Que se note que usted es una persona buena. No solo en su familia, en el trabajo, en los estudios, en todas partes. Que se nota que usted sea una persona de fe, que tiene confianza en Dios. Que se note que usted es una persona generosa. No sea así bien tacaña, sino más bien generoso, listos para dar. Una persona es generosa cuando sabe que Dios provee para nuestras necesidades. Y por último, hermanos, una persona que tenga dominio propio. En mi país llamamos los fosforitos a los que rapidito se enojan. La palabra de Dios dice que el fruto del Espíritu Santo incluye también que debemos de tener dominio propio, no enojarse rapidito, no entristecerse tampoco rapidito, domine sus emociones, contrólelas y el Espíritu Santo le puede ayudar. Ese es el fruto que Dios espera de todos nosotros y tenemos que dar buen fruto, si no, ¿qué va a pasar? Ese árbol será cortado y echado al fuego. Hermanos, vamos a hablar del bautismo. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es un acto en el que nos identificamos con Jesús en su muerte. Por eso decimos, morimos a esa naturaleza caída, al viejo hombre. Y resucitamos como criaturas nuevas, como cuando Jesús salió de las aguas. Y nosotros, la palabra dice, somos nuevas criaturas, somos hechos nuevos por el poder y la gracia de Dios. El bautismo también es un acto de obediencia, porque la palabra dice, a los que crean y sean bautizados van a ser hechos discípulos. En Marcos 16 y 16 dice, al que creyera y sea bautizado, será salvo. Entonces, hermanos, es un acto de obediencia. Juan el Bautista dice que bautizaba por agua. Y este es el bautismo de confesión de pecados. Cuando confesamos los pecados, los confesamos a Dios
con la confianza de que Dios nos va a perdonar esos pecados. Pero no se olviden, hermanos, que en este acto de fe, de confesar nuestros pecados, debemos de hacerlo con la determinación de parar de hacer esos pecados. También dice que Juan el Bautista decía, vendrá uno más grande que yo, que los va a bautizar con agua y con el Espíritu Santo. Esto se refería a nuestro Señor Jesucristo. Jesús vino a bautizarnos con el Espíritu Santo y fuego. También en nuestra relación con Jesucristo hay la confesión de pecado, existe el perdón de nuestros pecados, ahí está también el arrepentimiento, y como consecuencia de esto, hermanos, con Jesucristo tenemos el bautismo del Espíritu Santo. Yo les animo todos los días, mi hermano, busque, mi hermana, busque el bautismo del Espíritu Santo. Esa es la mejor manera de estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Juan no bautizó a los fariseos ni a los saduceos. Les dijo generación de víboras. ¿Y ustedes creen que se dejaron bautizar? No se atrevieron. Estos dos eran grupos religiosos entre los judíos que tenían puntos de vista muy distintos y desgraciadamente, hermanos, los fariseos, los saduceos tenían una forma muy equivocada de ver la palabra de Dios. No reconocieron ni siquiera al Señor Jesucristo. Ellos no fueron bautizados porque ellos no demostraron arrepentimiento. No dieron frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Por sus frutos los van a conocer. Ellos también asumían que porque eran judíos, ellos ya estaban salvos, ya estaban dentro del reino de Dios. Pero ¿saben qué, hermanos? Desgraciadamente, cuando Jesús llegó, se equivocaron. La salvación no es hereditaria, no se hereda. Yo le digo a mi hijita, esto no es hereditario. No porque su mamá sea pastora, ella ya está salvada automáticamente, no. Es una relación personal con Jesucristo de cada uno de nosotros. La palabra de Dios nos da esta hermosa descripción del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Él se identificó con nosotros al ser bautizados. ¿Y quiénes somos nosotros? Pecadores. Nosotros necesitábamos ser bautizados porque en aquel tiempo el bautismo era para el perdón de pecados. Y Jesucristo se identificó con nosotros pecadores, con las personas que se estaban bautizando ahí en el río Jordán, habían pecado, estaban confesando sus pecados, se habían arrepentido. Y ahí entra Jesús para ser bautizado. Y Juan le dice, no, yo necesito ser bautizado por ti. Pero era necesario que Jesús se identificara con nosotros, nos diera el ejemplo para que también nosotros busquemos ser bautizados. En la iglesia cristiana el bautismo es muy importante, hermanos. En el bautismo, aparte también de lo que dijimos, morir a nuestra naturaleza pecaminosa y resucitar como personas con una naturaleza nueva. También, hermanos, el bautismo quiere decir que yo decido ser como la persona que me bautizó. Las personas que siguieron a Juan querían ser sus seguidores, querían ser como él, se estaban identificando con ese mensaje. Los discípulos que estaban bautizando, más tarde bautizaron a otras personas, se estaban identificando con Jesús. Hoy en día también el bautismo significa que nosotros seguimos el ejemplo de Jesús de pasar por las aguas. Nosotros entendemos una cosa bien clara: Jesús nunca pecó, Él no necesitaba ser bautizado, pero nos dio este ejemplo y se igualó con nosotros pecadores, hermanos. Hay otra situación, solo quiero hacer breve mención, en la que también Jesús se identificó con nosotros, pecadores.
cuando Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. La Biblia dice que fue contado entre los pecadores. Lo dice Isaías 53 en el verso 12. Y también lo dice Marcos 15, 28, repitiendo las palabras de Isaías. Jesús fue contado entre los pecadores, siendo que jamás ha pecado. Porque en esa cruz del Calvario, Él tomó nuestro lugar. Cada uno de nosotros. Nadie puede decir yo no he pecado. Todos hemos pecado. Y ese pecado nos ha separado de Dios. Y Jesús dijo, yo voy a tomar el lugar de cada uno de ellos, para que ellos reciban el perdón de pecados a través de mí y sean libres de la muerte. Ese es el mensaje que nosotros proclamamos. La muerte de Cristo en la cruz para salvarnos y limpiarnos de nuestros pecados. Hermanos, en este bautismo de Jesús vemos Dios manifestado como Padre, porque Dios habló. Vemos a Jesucristo pasando por las aguas, el Hijo. Y vemos al Espíritu Santo que vino como en la forma de una palomita. Es por eso que nosotros hablamos de un Dios manifestado de tres maneras: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando el Padre habla, dice, este es mi Hijo amado y en Él tengo complacencia. Qué difícil es para nosotros los hijos complacer a nuestros papás. Para los que sus papás ya han muerto y nunca han escuchado palabras como decir, wow, qué satisfacción más linda me da mi hijo. Wow, qué orgulloso me siento de mi hija o de mi hijo. Yo nunca escuché estas palabras. Yo era la mejor alumna del colegio, yo era buena alumna, buena trabajadora. Yo siempre traté de ser lo mejor, porque yo quería escuchar esas palabras de mi papá o de mi mamá. Nunca las escuché. Y aquí está Dios Todopoderoso diciéndole a Jesús, o no solo a Jesús, sino a todos los que estaban escuchando, este es mi Hijo amado y yo estoy complacido con Él. Hermanos, hermanas, aunque no hayan escuchado esas palabras de su papá o de su mamá terrenal, yo quiero preguntarles, hermanos, ¿qué hizo Jesús para que el Padre Celestial dijera, estoy complacido en mi Hijo? ¿Obedeció? ¿Qué más dice mi hermano? Que vino a morir por nosotros. Vino a morir por nosotros, se sacrificó, hizo la voluntad de su Padre. Aleluya. Piensen en esta pregunta, pero yo les suplico que de verdad la piensen. Mi hermano, mi hermana, ¿qué puedes hacer tú para complacer a tu Padre Celestial? ¿Qué puedes hacer tú que complazca el corazón de nuestro Dios eterno? Quiero que pienses si verdaderamente estás dispuesto a hacer lo que Dios exige para complacerlo. Él es nuestro Padre Celestial, es el único que debería de contar realmente. Y Dios está buscando a esos hijos, a esas hijas que estén dispuestos a complacerle. Pero te pregunto, hermano, ¿qué puedes hacer tú para satisfacer, para complacer, para traer gozo al corazón de tu Padre Celestial?